bienvenidos y bienvenidas, al nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al video tutorial de empadronamiento por demanda, dirigido a las unidades locales de focalización. Desde la Unidad Central de Focalización del Sistema de Focalización de Hogares, estamos fortaleciendo las capacidades de las unidades locales de focalización, desarrollando para ello instrumentos de capacitación como el presente video tutorial. Con ello, mejoraremos la calidad de la información recogida a través del empadronamiento, y el Estado, a través de sus diversos programas sociales, podrá ayudar a las personas que más lo necesitan. Antes de iniciar con el video tutorial, conozcamos un poco acerca del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. El MIDIS fue creado para reducir la pobreza y garantizar que todos los peruanos y peruanas tengamos las mismas oportunidades, ejerzamos nuestros derechos y seamos capaces de generar capacidades que logren cambios en las condiciones de vida de los peruanos y peruanas menos favorecidos. ¿Y cómo el MIDIS genera estos cambios? Lo hace a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, Incluir para Crecer, política del Estado peruano, que ordena y orienta las acciones del gobierno, para cerrar las brechas sociales y generar igualdad de oportunidades. Esta estrategia tiene 5 ejes. El primero, dedicado a la nutrición infantil, donde intervienen programas como Juntos y el Seguro Integral de Salud, SIS. El segundo, dedicado al desarrollo infantil temprano, donde intervienen programas como Jaliwarma, Cuna Más y Juntos. El tercer eje es el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, donde intervienen Juntos y Jaliwarma. El cuarto eje es la inclusión económica, donde intervienen programas como Foncodes, Pronavec, Jóvenes a la Obra, entre otros. El quinto y último eje es la protección del adulto mayor, donde intervienen programas como Pensión 65 y Vida Digna. Un punto importante para realizar esta política de desarrollo e inclusión social es el proceso de focalización, es decir, se necesita orientar la política hacia las personas en mayor situación de pobreza. Para identificar quiénes y dónde se encuentran las personas en mayor situación de pobreza y exclusión, el MIDIS cuenta con el Sistema de Focalización de Hogares, SISFO. Este sistema brinda información sobre las características socioeconómicas de los hogares, identificando a los potenciales usuarios de los programas sociales, a fin de priorizar la atención hacia los más pobres. El SISFO está conformado por 1. La Dirección General de Gestión de Usuarios del MIDIS, encargada de dictar lineamientos y reglas que orientan el funcionamiento del SISFO. 2. La Unidad Central de Focalización, UCF, encargada de la operación del SISFO. Genera y administra la información del Padrón General de Hogares, PGH, y certifica la clasificación socioeconómica de los potenciales usuarios ante los agentes responsables de la administración de los programas sociales y de subsidios del Estado, que se ejecuten bajo criterios de focalización individual. 3. Las unidades locales de focalización, ULF, efectúan el proceso de empadronamiento por demanda de la población de sus jurisdicciones. 4. Los programas sociales y de subsidios del Estado eligen y afilian a sus usuarios y administran la asistencia social. A partir de esta sección, vamos a aprender juntos la labor del empadronamiento por demanda. El empadronamiento por demanda es un procedimiento necesario cuando un hogar desea postular a un programa social del Estado, como Juntos, Pensión 65 u otros. Y este hogar no tiene clasificación socioeconómica o necesita actualizarla. Es entonces que los empadronadores y las empadronadoras acuden al hogar solicitante para aplicar la ficha socioeconómica única, insumo que servirá para obtener la clasificación socioeconómica que corresponda, luego de su procesamiento respectivo. Por eso es muy importante que el trabajo que realicemos sea minucioso y ordenado, y la información que recojamos no tenga fallas ni omisiones, porque así las familias tendrán las oportunidades de recibir el apoyo que requieren. A lo largo de este video tutorial, vamos a repasar todo lo que se debe saber para realizar el empadronamiento por demanda, y veremos ejemplos de casos comunes y no tan comunes. Para guiarnos veremos la labor que realizan 3 empadronadores: Estela Malqui de Tarma,
Jesús Soto de Chanchamayo y Miriam Corrales de Ventanilla. ¿Listos? Comencemos. El empadronamiento por demanda comienza cuando el jefe o jefa de un hogar u otro miembro del hogar mayor de edad lo solicita en la unidad local de focalización de su respectiva municipalidad. Veamos el ejemplo de Stella Malki. Buenos días, señorita. Buenos días, señor. Pase. Siéntese. Yo estoy haciendo un trámite para recibir la pensión 65, pero me dicen que no estoy empadronado en CISPO. Y que tenía que venir acá a la municipalidad para que me empadrone. Ya, señor. El empadronamiento sería para todos los miembros del hogar. ¿Es usted el jefe del hogar? Sí, señorita. Ya, señor. Entonces, primero tiene que llenar esta solicitud, entregar una copia de su DNI y el de todos los miembros de su familia y hacer un mapa para tener la referencia para llegar a su casa. ¿La copia de DNI de toda la familia, señorita? Sí, señor. El día del empadronamiento tiene que tener a la mano todos los DNI de los miembros de su familia. Si su familia está en casa, mejor. Ya, señorita. ¿El mapa lo hago así nomás, señorita? Sí, es para que podamos llegar sin problemas a su casa. Y dígame, ¿cómo podemos llegar de aquí a su casa? Mire, los carros que pasan por la plaza, todos llegan por mi casa. Tiene que decirle al chofer, baja a la altura del colegio. ¿Y ahí nomás está su casa? Ahí cito nomás. Y dígame, ¿de qué está hecha su casa? ¿De qué color es? Las paredes son de adobe y la puerta de calamina. Ya, señor, eso es todo. El día martes vamos a estar yendo a su casa a hacer el empadronamiento. Muchas gracias, señorita. Toda la información de los hogares que solicitan el empadronamiento debe registrarse en el listado de hogares a empadronar. Este documento nos va a servir para agrupar las viviendas solicitantes, de acuerdo a la distancia y accesibilidad. Veamos cómo se llena. En el recuadro Ubicación Geográfica, anotaremos con letra muy clara el nombre del departamento, la provincia y el distrito en el que se encuentra nuestra unidad local de focalización. En Empadronador, anotaremos el nombre de la persona responsable de empadronar los hogares solicitantes. En Ruta de Trabajo Número, anotaremos la ruta que asignamos a cada empadronador y empadronadora, según hayan sido agrupadas las viviendas. En Centro Poblado, el nombre del poblado donde vive él o la solicitante, sus apellidos, nombres y número de DNI en los recuadros correspondientes, tal cual figuran en el registro de atención al ciudadano. Igualmente, en el recuadro Dirección, Referencia, transcribiremos la dirección del o la solicitante del registro de atención al ciudadano. Por último, en Fecha de Visita, anotaremos la fecha en la que visitamos el hogar solicitante. El recuadro Resultado lo llenaremos luego de realizada la visita. Con las viviendas solicitantes agrupadas en una ruta y la información en el listado de hogares a empadronar, lo siguiente es realizar el empadronamiento. Sin embargo, hay algunas cosas que debemos preparar antes de salir. Juana, ¿tú conoces este centro poblado? Sí, ¿La gente es quechohablante o es bilingüe? bilingüe. ¿Y la zona es tranquila? Sí, tranquila es. El señor me dijo que todos los carros que salen de la plaza van para allá, ¿es cierto? Sí, ¿Y hasta qué hora salen los carros, sabes? más o menos hasta las 5 de la tarde. Ya, gracias. Recordemos que debemos tener listo el siguiente material. Lápiz 2B, borrador blanco, tajador, bolígrafo, tampón. Por último, transcribimos en la ficha socioeconómica única la información para el área Ubicación Geográfica. Más adelante veremos este paso con mayor detalle. No olvidemos coordinar con él o la responsable de la ULF o con la coordinadora o coordinador regional de soporte ULF. Cualquier duda que tuviéramos sobre la aplicación de la ficha socioeconómica única. Siempre debemos recordar que para desempeñar una buena labor de empadronamiento, la actitud que tengamos al momento de visitar un hogar es tan importante como llenar los documentos correctamente. Observemos cómo lo hace la empadronadora Miriam Corrales.
buenos días, ¿cómo está? ¿Se encontrará el señor Ernesto Mantilla Rosales? ¿Quién lo busca? Mire, mi nombre es Miriam Corrales Choque. Soy de la Unidad Local de Focalización de la Municipalidad. Mi visita se debe a que el señor Rosales solicitó un empadronamiento por demanda para su clasificación socioeconómica. Solamente son unas preguntas que debo hacerle. Voy a ir a verlo. Si es que no está, su esposa me puede responder algunas preguntas. Voy a ir a verlo. Ok, gracias. La persona que debe brindar la información para llenar la ficha socioeconómica única del hogar solicitante debe ser el jefe o jefa del hogar, o el cónyuge o conviviente. De no encontrarse ninguno de los dos, la información puede ser brindada por cualquier miembro permanente del hogar, que sea mayor de 18 años. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo ¿qué está? tal? Yo ¿Qué soy tal? Vicky, Ok, pase por favor. gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ernesto Mantilla, ella es mi esposa. ¿Qué tal? Soy Miriam Corrales Choque, de la Unidad Local de Focalización de la Municipalidad. Vengo por la solicitud de empadronamiento. Claro, dígame. ¿Cuántos hogares hay en esta vivienda? ¿Hogares? Se refiere a... Serían 2, ¿no? Disculpen, no estoy seguro a qué se refiere. Bueno, le explico. Un hogar es un grupo de personas en donde pueden ser parientes o no. Amable, transparente, exacto, receptivo y minucioso. Así debemos comportarnos al empadronar. Más aún, el empadronador o empadronadora debe mantenerse sereno y no entrar en discusiones, especialmente de tipo político o religioso, y debe respetar la diversidad cultural de nuestra sociedad. Para terminar con esta primera parte, veamos qué se debe hacer en casos especiales. Si no encontramos a nadie en la vivienda, consultamos a un vecino. Si la ausencia es temporal, debemos considerar hacer una nueva visita. De no encontrar a la familia, dejaremos una notificación de ausencia, indicando las fechas de visita e indicando también que él o la solicitante puede acercarse de vuelta a la ULF para pedir una nueva visita. En la lista de hogares a empadronar, anota las observaciones del caso. Si la vivienda no existe o no logramos encontrarla, debemos preguntar a las autoridades locales o a las personas notables de la zona. Si agotamos todos los medios posibles de información sin haber dado con él o la solicitante, anotaremos las observaciones en la lista de hogares a empadronar. Si realizadas las averiguaciones, encontramos el hogar de él o la solicitante en otra dirección del distrito, procederemos al empadronamiento. Ahora vamos a darle una mirada al instrumento con el que recogeremos toda la información del empadronamiento, la ficha socioeconómica única, o FSU. La FSU contiene todas las preguntas con las que recolectamos los datos socioeconómicos del hogar empadronado. Tomen en cuenta que solo la Unidad Central de Focalización puede proporcionar las FSU y está prohibido que otra entidad las reproduzca o fotocopie. Si se fijan aquí, las FSU están numeradas con un número único correlativo. La FSU posee varios campos de preguntas. Estos son: la localización de la vivienda, sobre la entrevista, las características de la vivienda, los datos del hogar, características de la población del hogar, así como su nivel de educación, ocupación, discapacidad y programas sociales. Más adelante vamos a ver cada uno de estos campos en detalle. Pero primero debemos aprender la manera correcta de llenar la ficha socioeconómica única. Y para eso vamos a observar cómo lo hace Jesús Soto. Este centro poblado es Alto Maranquiari. No, es una comunidad nativa Maranquiari Bajo. Maranquiari se escribe con K. Sí, se escribe con K. Para escribir en la FSU, debemos usar letra, números claros y de trazo continuo, con pulso firme y pausado. La forma de escribir es en imprenta y todo con mayúscula, con una letra por cada casilla, dejando una casilla en blanco para separar las palabras, sin tildes, diéresis, comillas ni guiones, ni tampoco abreviaturas. Si la cantidad de letras excede el número de casilleros, completamos la palabra en el espacio vacío, al margen derecho de los casilleros. Los números se escriben de derecha a izquierda.
Y si quedan casilleros en blanco, tenemos que rellenarlos con ceros a la izquierda. Si la cantidad de números excede los casilleros, continuamos en el margen izquierdo de los casilleros. Tengamos mucho cuidado que puedan confundirse el 1 con el 7, el 4 con el 9, el 3 con el 8 y el 0 con el 6. ¿Esta vía es calle o pasaje? Es camino. Hay preguntas que tienen varias alternativas de respuesta. Estas alternativas debemos marcarlas rellenando completamente su óvalo sin salirse de los bordes. Cada pregunta de la FSU contiene las instrucciones para llenar los espacios. Las preguntas en las que se pueden marcar varias alternativas, en las que solo se puede marcar una alternativa, o aquellas que según la respuesta se debe saltar la siguiente pregunta. Por eso, leamos con atención las indicaciones de la FSU. Ahora veamos en detalle cómo llenar la sección Ubicación geográfica. Esta sección debemos llenarla antes de iniciar el empadronamiento, transcribiendo a la FSU la información del listado de hogares a empadronar, correspondiente al departamento, provincia, distrito, centro poblado, núcleo urbano y sus respectivos códigos que se encuentran en la tabla de centros poblados. En caso que la información no figure en la tabla, le preguntamos a él o la informante. ¿Cómo se le conoce el lugar donde vive? ¿Es un asentamiento urbano? ¿Un pueblo joven? Es un pueblo joven, señorita. Llenamos las casillas del código con 0001 y en categoría colocamos 02 para pueblo joven, asentamiento humano. En el caso que el centro poblado sea rural y no tenga núcleo urbano, registramos no aplica. Ningún espacio debe quedar sin llenar en esta sección. Ahora veamos en detalle cómo llenar la sección Ubicación censal. Tomemos en cuenta que las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10 de ubicación censal deben quedar en blanco, porque son preguntas que pertenecen al empadronamiento por barrido, no por demanda. ¿Cuántos hogares hay en esta vivienda? Disculpen, no sé a qué se refiere. Para saber cuántos hogares hay en una vivienda, es importante saber diferenciar un hogar de una vivienda. Hogar es un grupo de personas, sean parientes o no, que ocupan una vivienda o parte de una vivienda, que comparten al menos una de las comidas principales y tienen en común otras necesidades básicas como un presupuesto común. Por excepción se considera hogar al constituido por una sola persona. Mientras que una vivienda es un local estructuralmente separado e independiente, ocupado por uno o más hogares. Por ejemplo, esta vivienda es compartida por Ernesto Mantilla, Vicky Huerta y Yair Mantilla, Aurelio Mantilla, Juana Rosales y Gloria Mantilla. Sin embargo, Ernesto, Vicky y su hijo Yair comparten un presupuesto para cubrir sus necesidades básicas, distinto al de Aurelio, Juana y su hija Gloria. Ah, ya. Entonces en esta vivienda somos 2 hogares. Como solo uno de los 2 hogares han solicitado empadronamiento, la pregunta 12 se rellena así. Si el otro hogar de la vivienda Mantilla también solicitara empadronamiento, en su FSU se le asignará el siguiente número correlativo. Ahora veamos las demás preguntas de esta sección. Al escribir el nombre de él o la informante, el orden correcto es apellido paterno, apellido materno y luego nombres. Marcamos el tipo de vía que corresponda. Obligatoriamente debemos anotar el nombre de la vía, el número de piso donde se encuentra la vivienda y el número de puerta o manzana y lote, dependiendo de lo que tenga. Apuntamos también el número o letra que identifica la vivienda dentro de su edificio, quinta, etc. y el teléfono fijo de la vivienda. Si no tuviera número de interior, colocamos SN. Y de no tener teléfono, dejamos el casillero en blanco. Si corresponde, anotamos el número de bloque o el kilómetro en el que se encuentra la vivienda. Ahora observemos qué hacer en estos casos. Esta calle no tiene nombre. ¿Esta vía es calle o pasaje? Es camino. En el caso de centros poblados rurales donde no existe dirección, debemos indicar alguna referencia de ubicación de la vivienda. Anotamos el número de la vivienda donde corresponde, aun si solo está escrito sobre la puerta. Y si no hay número, se lo preguntamos al informante.
Al marcar las casillas del piso, si la vivienda solicitante se encuentra ubicada en la azotea de un edificio, anotamos A. Si la vivienda se encuentra en el sótano, anotamos S. Si el número de residentes del hogar es mayor a 10, será necesaria una ficha adicional. Usaremos el siguiente procedimiento. En la ficha principal, registramos a las 10 primeras personas. En la ficha adicional, registramos a las personas restantes. En la parte superior de la ficha adicional, transcribimos el número de 8 dígitos de la ficha principal. Por último, anulamos el código de la ficha adicional. Ahora veamos en detalle cómo llenar la sección Personal responsable. En el primer espacio, el que corresponde al empadronador o empadronadora, anotamos nuestros apellidos y nombres, en ese orden, y los números de nuestro DNI. Los demás espacios quedan en blanco porque no corresponden al empadronamiento por demanda. Ahora veamos en detalle cómo llenar la sección Entrevista y supervisión. En la primera parte de esta área, corresponde llenar la fecha de cada visita. Como esta es la primera visita que hace Estela al solicitante, solo llenamos la parte que dice Visita primera. Tomemos el caso de Jesús, que no puede completar el llenado de la ficha en su primera visita. Señor, no encuentro la partida de mi nieto. ¿No recuerda el número? No recuerdo el número. Señora, no puedo dejar de poner esa información. ¿Le parece que regrese en otro día? Sí, señor. Yo como sea le voy a encontrar la partida de mi nieto. En este caso, Jesús no pudo terminar el empadronamiento y tuvo que regresar en otra fecha. En la ficha debe registrar la fecha de cada visita de empadronamiento, incluyendo el resultado, cuyo código está en el tercer recuadro. Códigos de resultado. Volvamos al caso de Estela. Supongamos que Estela ya terminó su empadronamiento. Con esto termina el empadronamiento, señor. Gracias. Gracias, señorita. Al finalizar su empadronamiento, coloca el resultado de la visita y después, en el recuadro de resultado final, coloca la fecha de su última visita, que en este ejemplo fue la primera visita, y el código de resultado que corresponde. Los demás espacios quedan en blanco porque no corresponden al empadronamiento por demanda. Ahora veamos en detalle cómo llenar la sección Características de la vivienda. En esta parte de la ficha es donde se registra toda la información concerniente al tipo y la tenencia de la vivienda, el material predominante en paredes, techos y pisos, así como el acceso a los principales servicios. Esta información debe registrarse según lo que los empadronadores o empadronadoras podemos observar. Sin embargo, también podemos preguntar a la o el informante si la observación no basta. Señor, esta casa es alquilada, es propia, en proceso de pago, propia ya pagada. Esta casa es mía, yo la construí. ¿Usted compró el terreno? No, este terreno era de la comunidad y lo invadí. Veo también el techo de palmeras y calamina. Sí, palmera y calamina. ¿Y cuál usa más? Mitad, mitad, ¿no? Si el techo está construido con dos materiales en similar proporción, marcamos la alternativa de menor número. De igual manera, marcamos el material predominante de las paredes exteriores y de los pisos de la vivienda. ¿Qué tipo de alumbrado tiene su vivienda? ¿Electricidad, mechero de querosene, lámpara a gas, vela o algún otro? No, ninguno. Mi hijo compró un panel solar que da electricidad. Si en cualquiera de estas preguntas marcamos la opción otro, obligatoriamente debemos especificar la respuesta. ¿Y el agua de la vivienda de dónde procede? ¿De la red pública? Sí. ¿Y tiene número de suministro? No, mis padres son los que se encargan del agua. Ya, pero digamos, ¿la vivienda tiene su propio número de suministro? Sí, sí tiene. ¿A qué se conectan los servicios higiénicos? Acá nomás. ¿Al río? Sí. Estos son algunos ejemplos del tipo de situaciones que nos vamos a encontrar. Para una definición de todos los tipos de vivienda, tenencia, servicios y materiales de construcción, podemos consultar nuestra guía impresa. Para concluir con esta parte de la ficha, revisemos la pregunta 9. Para los casos en los que él o la informante no pueda determinar su capital distrital, consideramos el lugar donde está ubicada su municipalidad. Consideramos también el medio de transporte que el informante acostumbre usar.
Si el tiempo es menor a 1 hora, anotamos 00. Si el tramo es de 1 hora y algo más, redondeamos a la siguiente hora. Ahora veamos en detalle cómo llenar la sección Datos del hogar. Para la primera pregunta de esta parte de la ficha, sin contar baño, cocina, pasadizos ni garaje, ¿cuántas habitaciones ocupa este hogar? Es necesario que sepamos contar las habitaciones en una vivienda. Para eso consideremos lo siguiente. Una habitación es un espacio dentro de la vivienda cerrado por paredes que van del piso al techo y tiene una superficie para dar cabida a la cama de una persona adulta. Las habitaciones deben estar separadas por material estable como drywall. Un espacio separado por una cortina no cuenta como 2 habitaciones. En el caso de habitaciones de uso múltiple, como dormitorio-cocina o sala-comedor-cocina, el uso predominante es el que determina si es una habitación o no. Veamos unos ejemplos. ¿Cuántas habitaciones habrá en la vivienda de Zenaida? Una habitación. ¿Y en la casa de Nicanor? Dos habitaciones. El hogar de Vicky y Ernesto es solo una parte de la vivienda en la que residen. Por eso solo vamos a contar las habitaciones de esa parte. Una habitación. Señorita, para cocinar usamos leñita. En la pregunta 2, marcamos solo el tipo de combustible más usado en la cocina. Recordemos que si marcamos otros, debemos especificar la respuesta. Tenemos un televisor a color, un DVD, una refrigeradora, una computadora. Y horno microondas. Bueno, pero el horno microondas lo están usando mis padres de momento. ¿Y el horno es suyo? Sí. Para la pregunta 3, ¿su hogar tiene? Consideremos la tenencia de los bienes independientemente de si están en el hogar o no. Los bienes que no pertenecen a ningún miembro del hogar, pero vienen siendo utilizados desde hace más de 6 meses, también se consideran tenencia del hogar. ¿Y eso es todo lo que tiene? Sí, señorita, eso es todo lo que tengo. ¿Y ese televisor no es suyo? Sí, pero eso ya no funciona, de tiempo está malogrado. Si un bien está malogrado y la familia no tiene intención de arreglarlo en los próximos 6 meses, no debemos considerarlo. La pregunta 4 se responde pidiendo un recibo de luz o de agua a él o la informante. Y si tiene suministro, obligatoriamente apuntamos el número de suministro en la ficha. Si el hogar posee suministro, pero él o la informante no tiene un recibo a la mano, debemos agotar toda posibilidad de conseguirlo. Si no hubiera forma alguna de hacerlo, llenamos los casilleros con 8. ¿Cuántas personas viven permanentemente en este hogar? Somos mi esposa, mi hijo y yo, y mis nietos que vienen a veces. ¿Dónde viven más tiempo sus nietos, acá o en otra vivienda? No, con su mamá están más tiempo. Para la pregunta 5, ¿cuántas personas viven permanentemente en este hogar? Solo debemos considerar a los y las residentes habituales, es decir, las personas que viven de forma permanente en el hogar o que se encuentran ausentes por trabajo, vacaciones o internos en una institución por un periodo de 6 meses o menos. Somos mi hija, mi nieto y yo. Mi hermana, su hija, su hijo y su esposo que ya se separaron. ¿Hace cuánto tiempo se han separado? Harán 7 meses. Si una persona lleva ausente más de 6 meses, no debe considerársele en este conteo. Ahora veamos en detalle cómo llenar la sección Características de la población. En esta área es donde van a ir anotados todas las y los residentes habituales del hogar, junto con sus características demográficas. Mi esposa Vicky Huerta, mi hijo Yair Mantilla y yo, Ernesto Mantilla. Recuerda escribir los apellidos, los nombres y la fecha de nacimiento, tal cual figuran en el DNI. Y la edad debe coincidir con la fecha de nacimiento. Las casillas meses solo corresponden a los bebés de menos de 1 año. Si una persona no tuviera alguno de los apellidos, o en el caso de un recién nacido todavía no tiene nombre, en los recuadros escribimos SN. Si un niño no tiene documento, pero tiene partida de nacimiento, obligatoriamente debe registrar el número. Es de suma
suma importancia que en esta parte apuntemos a los miembros del hogar en el orden correcto, que es el siguiente. Primero va el jefe o jefa de hogar. De no haber un jefe determinado, consideramos a la o el responsable del sostén económico del hogar. Solo puede haber uno. Luego debe ir el cónyuge. Sus hijos e hijas solteros sin hijos, incluyendo adoptivos o hijastros e hijastras. Los hijos o hijas con hijos, sean solteros o casados. Los hijos o hijas casados. Los yernos o nueras. Los nietos o nietas. Los padres, padrastros o suegros. Los hermanos o hermanas. Otros parientes como tíos, primos, sobrinos, bisnietos, etc. Y otros no parientes como cuñados o amigos. Veamos un ejemplo. ¿En qué orden inscribiremos a la familia de Zenaida? Primero Zenaida, después su hija, luego su nieto, luego su hermana, luego sus sobrinos. Y si su cuñado todavía viviese en casa, su cuñado al final. Pero como lleva más de 6 meses viviendo fuera, no lo incluimos. Además, marcamos el parentesco de cada persona inscrita con el jefe de hogar en la pregunta 8. También inscribimos la información de cada persona concerniente a sexo y si es o no gestante en el caso de las mujeres. Estado civil y si cuentan con algún seguro de salud. Señora Vicky, ¿usted está gestando? No, no lo estoy. ¿Casada? No. Señor Ernesto, ¿usted está casado? Sí, con una pareja que tuve anteriormente, pero todavía no he hecho los trámites de divorcio. Ah, ya, entiendo. Señora Vicky, ¿usted tiene seguro de salud? No, no tengo. Para responder la pregunta, número de núcleo familiar, debemos primero determinar la cantidad de núcleos familiares en el hogar. Núcleo es el conjunto de personas, dentro de un hogar, unidas por parentesco directo. Conforman núcleos familiares las parejas casadas o convivientes sin hijos, las parejas casadas o convivientes con hijos, sin pareja ni hijos propios. Y los padres o madres solteros, viviendo con uno o más hijos sin parejas ni hijos propios. Veamos los núcleos familiares de las familias de Zenaida y Nicanor respectivamente. En el hogar de Zenaida, ¿cuántos núcleos familiares hay? Zenaida vive con su hija Aide, pero Aide ya tiene un hijo propio. Entonces Zenaida no conforma ningún núcleo familiar, pero Aide sí conforma uno con su hijo. Yolanda, la hermana de Zenaida, también conforma un núcleo con sus hijos, porque todavía son solteros y sin hijos propios. Resultado, 2 núcleos familiares. Y en el caso de Nicanor, Nicanor y su esposa conforman un núcleo familiar, mientras que su hijo Walter no conforma ningún núcleo familiar, pues aunque está divorciado y no vive con sus hijos, ya no puede ser considerado como un hijo soltero y sin hijos. Resultado, un núcleo familiar. Ahora veamos en detalle cómo llenar la sección Educación. Estas preguntas sirven para indagar respecto al grado de instrucción y lengua materna. Veamos cómo se hace. ¿Con cuál idioma o lengua aprendió a hablar? Yo hablo ayánique, castellano, las 2 idiomas. Pero ¿con cuál lengua aprendió a hablar? Cuando usted era niña, ¿en qué lengua le hablaba a su mamá? Ayánica. ¿Y sabes leer y escribir? Bueno, sé escribir mi nombre de mis hijos y algunos números. ¿Y no pudo ir al colegio? Cuando nació mi hija, me fui a estudiar la primaria. ¿Y cuánto grado pasó? ¿Pasó el primero? Fui unos días porque no tuve tiempo. También podemos revisar la guía impresa para ver un ejemplo de cada nivel educativo. Ahora veamos en detalle cómo llenar la sección Ocupación. Estas preguntas indagan sobre la ocupación del último mes. Veamos cómo se hace. ¿A qué se dedicó el último mes? Por ahí le ayudé a mi compadre en su chacra. Una manito nomás. Es que yo ya no puedo hacer mucho por la edad. ¿Y su compadre le va a pagar por su trabajo de alguna manera? Sí, seguro me va a regalar alguito de su cosecha. ¿Y su hijo Walter? ¿A qué se dedicó el último mes? El Walter hace de todo. Trabaja en la chacra, es constructor y cría su ganado. ¿Y cuál de todas sus ocupaciones es la que le dio más ingresos el último mes? El último mes, su trabajo de constructor. Ahora veamos en detalle cómo llenar la sección Discapacidad. Con esta pregunta, registraremos el número de personas del hogar que tienen alguna discapacidad.
¿Y por qué motivos está en esa silla de ruedas? Por un accidente en carro. ¿Y va a estar en esa condición por un tiempo corto, largo, quizás permanente? Ya tengo mucho tiempo y el doctor me ha dicho que no me voy a recuperar. ¿Y esta señora Vicky tiene alguna discapacidad? No. Bueno, sin mis anteojos no puedo ver muy bien. ¿Pero con los anteojos puestos ve bien? Sí, con los anteojos puestos sí puedo ver bien. Ahora veamos en detalle cómo llenar la sección Programas Sociales. Con esta pregunta, identificamos si algún residente habitual del hogar ya se beneficia de algún programa social. ¿Usted o alguien de su familia recibe el apoyo de un programa social? Sí, una plata del programa Juntos. ¿Quién recibe el dinero? ¿Usted? No, mi hermana, ¿Por qué? porque sus hijos están estudiando en el colegio. Ahora veamos algunas instrucciones básicas para finalizar el empadronamiento. Listo, señora Zeneida. Estas son todas las preguntas. Cuando terminemos la entrevista, antes de irnos debemos hacer lo siguiente. Déjame darle una mirada a la ficha para ver que no me falte ninguna información y todo esté completo. Ahora voy a necesitar su firma y su huella para la constancia de empadronamiento. La constancia de empadronamiento es el documento que deja sentado que el hogar ha sido empadronado y que la información brindada es verdadera. Este documento solo es llenado por el empadronador o la empadronadora al final de la entrevista, empleando bolígrafo de tinta azul. Entregamos uno de los originales al informante. Una queda en la ULF y el otro original debe ser enviado a la UCF, debidamente ordenado e identificado. Esto es para usted. Pueda que un supervisor visite su vivienda para verificar mi trabajo. Ya, señor, ¿eso sería todo? Sí, señora Zeneida, gracias por su información. Luego de haber empadronado todas las viviendas de mi ruta, debo ordenar y volver a revisar todos los materiales usados durante el empadronamiento, especialmente las FSU. Solo cuando estén ordenadas y revisadas, se las puedo entregar al responsable de la ULF para comenzar el proceso de digitación de la información. Ahora veamos la sección Instalación del aplicativo de digitación de fichas socioeconómicas únicas. El aplicativo informático del CISFO es un programa diseñado por la Unidad Central de Focalización para digitar la información registrada en las fichas socioeconómicas únicas. Ahora veamos cómo instalar este programa paso a paso. En una computadora con internet, ingresamos a www.cisfo.gov.pe. En el recuadro Descarga CISFO, damos clic en la opción Aplicativo CISFO. Entonces aparecerá la opción de descargar el instalador y el manual del aplicativo. Descargamos los archivos usando las opciones de nuestro navegador. Y cuando haya terminado la descarga, tendremos en la computadora un archivo llamado Instalar CISFO. Antes de descomprimir, debemos tener la clave que nos deberá proporcionar nuestro coordinador regional. Debemos hacer clic y seleccionamos Extraer aquí, para comenzar el proceso de descompresión. Cuando la descompresión haya terminado, aparecerá un archivo ejecutable con el nombre Instalar CISFO, con el que realizaremos la instalación. Hacemos clic en el archivo y se abrirá una ventana de bienvenida para iniciar la instalación. Damos clic en el botón Siguiente. En la siguiente pantalla seleccionamos la opción Acepto los términos del contrato de licencia y volvemos a dar clic en Siguiente. En las pantallas que siguen no hace falta hacer ningún cambio, por lo que solo debemos seguir apretando el botón Siguiente. Finalmente llegamos a una pantalla que indica que todo está listo para instalar. Hacemos clic en el botón Instalar. Cuando la instalación haya finalizado, hacemos clic en la opción Finalizar. Como resultado de la instalación, tendremos en el escritorio un icono de acceso directo al aplicativo. Si el sistema operativo de la computadora es Windows 98 o Windows XP, basta con dar doble clic para ingresar al programa. Si el sistema operativo es Windows Vista, Windows 7 o Windows 8, el siguiente paso es configurar nuestro aplicativo. Para eso seleccionamos el acceso directo del aplicativo y le damos clic derecho. Seleccionamos Propiedades, pulsamos la pestaña Compatibilidad y le damos un check-in o visto a la opción
ejecutar este programa como administrador y damos clic en el botón Aceptar. Si realizamos correctamente este proceso, al ingresar al aplicativo aparecerá una ventana de seguridad, preguntándonos si deseamos permitir que este programa desconocido realice cambios en el equipo. Le damos clic en Sí para ingresar al aplicativo. Al ingresar al aplicativo, aparecerá una ventana de seguridad. En la barra de usuario debemos colocar SISFO y en la contraseña nuevamente SISFO, todo en minúscula. Con eso ya estamos listos para empezar a usar el aplicativo, para ingresar la información de las fichas socioeconómicas únicas. Ahora veamos en detalle cómo usar el aplicativo SISFO. Ahora que tenemos el aplicativo SISFO instalado y configurado, veamos cómo debemos usarlo para transcribir la información de las fichas socioeconómicas únicas. Al abrir el programa aparecerán 4 menús. Seleccionamos el menú Mantenimiento. Este tiene la opción Nuevo para ingresar una nueva FSU al sistema y Modificar para trabajar sobre una ficha socioeconómica única ya ingresada anteriormente. Comencemos con la opción Nuevo. La pantalla de ingreso de información de una nueva ficha socioeconómica única está compuesta por 4 pestañas: Localización, Vivienda, Hogar y Persona. En Localización hay campos para poner la misma información que tengamos en las áreas de ubicación geográfica y ubicación censal de la FSU impresa. En esta pestaña encontramos listas desplegables con opciones. Para desplegarlas, pulsamos el lado derecho de la lista, luego de haber llenado todos los campos con la información de la ficha impresa. Hacemos clic en Guardar para pasar a la siguiente pestaña. Tome en cuenta que si un campo quedó vacío, el aplicativo no nos permitirá guardar la información. En Vivienda, llenamos la información concerniente a las características de la vivienda. Seleccionamos la opción que corresponde de las listas desplegables. Y si en algún caso marcamos la opción Otros, debemos especificar la respuesta. Cuando la información esté completa, damos clic en Guardar y pasamos a Hogar, donde corresponde la información concerniente a datos del hogar. En la última pestaña, Personas, tenemos una opción diferente. Al seleccionarla se abre otro menú con 3 opciones: Editar persona, Nueva persona y Eliminar persona. Nueva persona permite comenzar a registrar los datos de cada integrante del hogar empadronado. Luego de guardar la información, podremos usar Editar persona para volver a abrir la información ya ingresada de cada persona. Y por último, con Eliminar persona, borramos la información ingresada de una persona. Así es como trasladamos la información de una ficha socioeconómica única al aplicativo SISFO. Tomemos en cuenta que la opción Modificar en el menú Mantenimiento nos permite acceder a la información guardada de las fichas para poder editarlas. Con eso cubriremos lo básico sobre el uso del aplicativo SISFO. Lo siguiente será leer nuestra guía de uso para conocer las demás funciones del programa. Ahora veamos cómo se debe realizar el envío de la información a la unidad central de focalización. Para concluir con este video tutorial, veremos las formas de enviar la información del empadronamiento a la unidad central de focalización. Lo primero que debemos hacer es exportar la información del aplicativo SISFO. Para eso, abrimos el aplicativo y dentro del menú Envío y Recepción, seleccionamos Guardar fichas en archivo. Le damos clic en la imagen de los discos llamada Guarda fichas para generar nuestro archivo PGH, la cual por defecto se guardará en la unidad C, en la carpeta Archivo MUNI. El resultado será que toda la información que hayamos ingresado al aplicativo se guardará en un archivo con extensión .pgh. Este, y solo este archivo, es lo que debemos enviar a la UCF. El envío se puede realizar por 2 medios. El medio magnético, es decir, se copia el archivo a un CD, o por medio virtual, que consiste en adjuntar el archivo a un correo electrónico y enviarlo a sisfo@midis.gov.pe. Luego de haber enviado la información, lo último que queda por hacer es guardar las FSU empleadas para poder volver a acceder a ellas. Para eso lo mejor es ordenarlas por centro poblado, usando folders o separadores.
donde se anote el nombre de cada centro poblado y guardar todos los folders juntos en un archivador. Bien amigos, con esto concluye este video tutorial. Recuerden que la Unidad Central de Focalización tiene un equipo de profesionales dedicados a brindar soporte técnico sobre empadronamiento a demanda de manera permanente a las unidades locales de focalización a nivel nacional. En ese sentido, contáctense con nosotros. Por otro lado, también los invitamos a participar de los talleres de capacitación que regularmente se programan, lo cual permitirá afianzar sus conocimientos y mejorar su trabajo. Equipo de las unidades locales de focalización. Es muy importante que recuerden que a partir de la calidad de su trabajo, el Estado podrá contar con información veraz de los hogares empadronados, con lo cual tendrán la oportunidad de postular a los diversos programas sociales, mejorando así sus condiciones de vida. Muchas gracias por la atención prestada.